Bueno, les doy la bienvenida a este su salón virtual de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, hoy, hoy vamos a ver un tema muy interesante y que es como un tema preliminar. La computadora en la oficina. Sí, para efectos de la asistencia, Alejandra, no hay problema. O sea, Sí, 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 sí. No, siguen entrando todavía, no, pero no, hay bastante asistencia. si alguno de ustedes tiene algún problema con su cámara, por favor, solo dígalo y se entenderá perfectamente. Acabo de ver un comentario, tocayo, de una persona que no cuenta con cámara, Alejandra Castro Pérez. Entonces ahí, pues sí, sí, ni modo, ¿no? No hay manera, está bien, no hay problema. Pero sí, aquí estamos al pendiente y cualquier cosa. Ok. Bueno, cualquier aclaración a este respecto, cualquier duda que tengan, cualquier comentario que piensen formular, les voy a pedir que lo eh, escriban en el chat. Y ya en el chat, ya después, 5 minutos antes de que termine la clase, vamos a dar respuesta a, a sus preguntas, a sus comentarios. Debo decirlo que este módulo es un módulo, pues como preliminar. Es un módulo básicamente, bueno, introductorio. Claramente es una cosa que se tienen que saber antes de eh, querer introducirse a la vida, a lo que corresponde, a lo que comporta el quehacer, eh, el quehacer jurisdiccional del Tribunal Electoral. Entonces podemos ver que estas son las reglas comunes a los medios de impugnación en materia electoral. Es decir, cada medio de impugnación está diseñado para salvaguardar algún especial eh, derecho político electoral que puedan, eh, de que puedan ser acreedores los ciudadanos, los partidos políticos, las comunidades y pueblos indígenas y además otras personas, otros, otros actores que aquí no mencioné, pero en su momento, si es el caso, ya los voy a mencionar. Esto es muy nuevo. Esto tiene 25 años. El hecho de que exista una justicia electoral en este país
es algo que se acaba de inventar. En términos de una vida humana, pues algo puede ser que sea una vida completa, ¿no? 25 años. Puede ser una generación, ¿no? Más o menos una generación es 20, 25 años. Pero en lo que es la vida de unas instituciones, es muy poco. La vida de lo que es una materia eh, jurídica es muy poco. Ustedes comparan el derecho electoral que se inauguró o se fundó, como vamos a ver ahora, hace 25 años, con el derecho al radio, el derecho laboral, que son eh, disciplinas que se independizaron del derecho civil. El derecho civil, ¿cuántos años tiene como materia, como disciplina? Yo creo que el más antiguo, por supuesto, que es el derecho penal. El derecho penal es, bueno, no me cabe duda de que la comunidad humana lo primero que hizo cuando se organizó fue castigar, fue, fue castigar a uno de sus miembros. Entonces, el derecho penal creo que es más antiguo. El derecho administrativo pues, tendrá 150 años. El derecho electoral tiene 25 años. Es decir, acaba de nacer. Pero cuando nació como una un desmembramiento del derecho administrativo. Y como tal, ya tenía mucho bagaje, muchas pensamientos, muchas ideas. Antes, ya se habían hecho muchas cosas sobre otras materias que se absorbieron y se absorben y se aplican al derecho electoral. Por eso no es extraño que hace 25 años la justicia electoral haya nacido casi al mismo tiempo de la expedición de la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Como es una ley con un nombre muy largo, vamos a decirle ley de medios. Esta ley contiene un sistema complejo, integral de medios de impugnación. Pretenden abarcar todos los casos, todos los posibles casos. Claro que siempre se quedan, o sea, como la ley, lo que puede pensar una persona antes de que pase algo, siempre se va a quedar atrás. Siempre la realidad va a ganarle al legislador. Entonces, algunos medios de impugnación hace 25 años que no se diseñaron. Se han tenido que ir diseñando poco a poco. Principalmente es el Tribunal Electoral. Los tribunales electorales
los que han establecido mecanismos mínimos a los que deben aplicarse esos medios de impugnación. Entonces, con lo que están creando nuevos medios de impugnación. En fin, tenemos que la justicia electoral se compone del sistema de medios de impugnación que establece la ley, más el que establecen los propios tribunales, los precedentes, en sus sentencias, en en su jurisprudencia. De manera que podemos ver que el marco normativo de los medios de impugnación, del sistema de medios de impugnación, pues en primer lugar, ustedes no pueden estar en desacuerdo con esto, la Constitución. Ahí tienen su base, cualquier, cualquier realidad institucional que se refiera a a cualquier materia que tenga eh, eh, que quieran o que tenga pretensiones de ser vigente en la vida real, tiene que basarse en primer lugar en la Constitución. Tiene que encontrar un asiento, una base, un nacimiento en la Constitución. Y en el materia electoral lo vamos a ver enseguida. La siguiente ley es bueno, es la Constitución y las leyes secundarias. Em, las leyes secundarias, en teoría, no están a un mismo nivel jerárquico. No es que la ley orgánica esté por arriba de la ley de medios, pero se estila entenderlo así. Se entiende que de la Constitución, lo siguiente es lo que la siguiente ley es el conjunto de normas que se han establecido para todo el Poder Judicial. Está en la ley orgánica del Poder Judicial. Y pues es una norma singular, una norma especial, únicamente a lo que se refiere al Poder Judicial, que tiene un capítulo muy, no dijera muy largo, muy corto, no he hecho una comparación, pero tiene un capítulo dedicado a un lado, a los eh, órganos jurisdiccionales encargados de impartir la justicia electoral y por otro lado a establecer sus competencias. Cuando establece sus competencias, como vamos a ver ahora, es otra de las bases de los medios de impugnación. Aquí en adelante eh, no vamos a ver todo lo que dicen la Constitución, las leyes sobre la medida electoral, sino únicamente lo que se refiere a los medios de impugnación. Luego tenemos como ley especial, comentaba, la ley de medios,
que establece su propia competencia en el artículo 3.2, lo cual va. Perdón, aquí faltaría también eh, la actividad de los propios tribunales. Imagínense que falta un escalón, y el escalón es los propios tribunales en materia electoral, los cuales concluyen que el sistema de medios de información, lo veremos con más calma, se compone de un medio de carácter administrativo y 9 medios de impugnación de tipo jurisdiccional. ¿Qué dice la Constitución? ¿Cuál es la base de los medios de impugnación que establece la Constitución? ¿Hemos visto? Artículo 40, base 6. Artículo 40, base 6, dispone que se establecerá un. Se establecerá un sistema de medios de impugnación. Aquí la Constitución dice, habrá un sistema, ¿no? Y cuando hablamos de sistema, estamos hablando de muchas cosas. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de partes que concurren para la producción de un producto, eh, para la elaboración de un producto. Una cafetera es un sistema. Es un sistema porque es un conjunto de plástico, acero, eh, a través del cual, con los medios, una cafetera, en ese sentido, solo es cafetera propiamente cuando tiene café. Y uno le aprieta un botón y esa cafetera produce café. Si no tiene café, pues no es cafetera. O como se dijeran, un martillo, un martillo, pues una cosa muy. Todos hemos tenido un martillo alguna vez en nuestras manos. Pero un martillo solo es martillo cuando está clavando a algún clavo. Es el mismo objeto. Si no lo uso para eso, sino que lo uso para ponerlo encima de unos papeles para que no se vuelen los papeles, lo estaré usando como pisapapeles. Entonces, ahí deja de ser martillo. Bueno, en fin, es una reflexión que viene parcialmente al caso. El sistema de medios incluye partes, unas partes que se componen básicamente por una realidad institucional que supone ahí, tribunales,
supone unas autoridades que supone em, eh, o sea, esto como de realidad institucional. O sea, el, em, cuando se ama un medio de impugnación, establece una relación tripartita, ustedes saben, entre el juez o la jueza, por una parte, por un lado, y las dos partes por otro lado. En un asunto de tipo electoral, siempre una de las partes, siempre va a ser la autoridad. Por eso no es extraño que hayamos dicho que el derecho eh, electoral proviene del derecho administrativo. Pues sí, el derecho administrativo, ¿qué supone? Únicamente que, que el particular se pelea o tiene una controversia de algún tipo con el Estado o con una parte del Estado. Entonces, a través de sus em, soluciones, a través de lo que piensa o a través de sus consideraciones, la sentencia eh, obviamente confirma, revoca o modifica aquello que hizo la autoridad. Bueno, pues en el sistema, o sea, la Constitución dice que habrá un sistema, ¿ok? En ese sistema tenemos a los, a, a la realidad institucional. O sea, ya tenemos a los tribunales, ya tenemos a la autoridad. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Obviamente, estoy pensando, eh, falta el ciudadano, la institución que vaya a quejarse, ¿no? Pero ya tenemos esta parte, pero ¿qué falta, además? Falta, faltan las reglas, no solo decir quién es, sino eh, sobre qué reglas se van a basar. Y esto, por lo tanto, también lo establece la Constitución. Un sistema que se establece, que se compone por una realidad institucional y por una realidad formal, o sea, una realidad legal. El artículo 60 es más específico. Se refiere, este artículo 60 se refiere al INE. En el primer párrafo de este artículo se refiere al organismo público que menciona el artículo 41, ¿no? Ese organismo que se va a dedicar a declarar la validez, a organizar las elecciones, a hacer todo el entramado práctico de de unos comicios, una determinada elección.
Bueno, em, las competencias de este órgano, las determinaciones, podrán ser impugnadas ante las salas del Tribunal Electoral. Vamos a ver que cada medio de impugnación tiene, cuando se refiere a materia federal, puede ser que se dirija en primer lugar a la sala superior o en primer lugar a las salas regionales y en segundo lugar a la sala superior. Ya veremos ya en las reglas eh, que se establecen para cada uno de los medios de impugnación. Así pues, em, como dice aquí el párrafo, viene haciendo el párrafo tercero, las resoluciones a que las salas, de las salas a que se refiere el párrafo anterior, pueden ser revisadas pues, únicamente por la sala superior. De modo que hay algunas medios de impugnación donde la sala regional es última instancia. Hay algunos en los que no, en los que es primera instancia. Y es posible revisar sus, sus determinaciones ante una segunda instancia que vendría siendo la sala superior y pues esa es la última instancia. Dice una cosa muy interesante aquí al final, que la ley establecerá los presupuestos, requisitos de procedencia y de trámite para este medio de impugnación. Es decir, la ley, bueno, para este y para todos los medios de impugnación, la ley establecerá los requisitos de procedencia y trámite bajo el cual se desahogarán cada uno de los medios de impugnación. De manera más específica, no tenemos que olvidar, por supuesto, eh, la referencia al Tribunal Electoral que se hace en la Constitución. Específicamente, el Tribunal Electoral será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Antes de la reforma del 96, este mismo tribunal se llamaba Tribunal Federal Electoral y era un tribunal eh, autónomo, pero en el ámbito del del poder administrativo, del poder ejecutivo. Tenía una gran, sobre todo a partir de 1990, tuvo una gran eh, independencia y autonomía. Sin embargo, y el artículo 99 decía que el Tribunal Federal Electoral, el TRIFE, será la máxima autoridad en la materia
Pero ¿qué pasa en la reforma del 96? La reforma del 96 se conoce como la reforma definitiva. Ninguna reforma es definitiva. A lo mejor pensaban que ya de ahí no cabía echarse para atrás. Y al TRIFE, el mismo tribunal lo adscribieron al Poder Judicial. O sea, no se fue, los magistrados y se fueron eh, caminando hacia la Suprema, Suprema Corte de Justicia, ¿no? No le dieron un edificio nuevo, ¿no? El edificio que ha tenido es el mismo edificio. Bueno, ese edificio, fíjense, bueno, sí, se fundó siendo, yo recuerde, es el edificio que tienen en Carlota Ramero, lo compraron y lo construyeron más o menos por la época. No sé si ya cuando lo construyeron todavía era TRIFE o ya era Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No me hagan caso, yo creo que ya era Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué pasa cuando se adscribe al Poder Judicial? A que en el artículo 105, que habla de, de las acciones de inconstitucionalidad, y habla del análisis previo de las leyes, habla del análisis previo de la constitucionalidad de las leyes, o sea, un análisis abstracto. Eso solo lo puede hacer la Corte. El Tribunal Electoral no puede hacerlo. El Tribunal Electoral solo puede hacer un análisis concreto, concreto, a cada caso, ad casum. Por eso es interesante ver lo que pasó ahora eh, con la ley, eh, la ley eléctrica, que que la Corte eh, la Corte tiene la facultad de analizar previamente una ley, previamente a su aplicación una ley, es decir, si es o no es constitucional. Y se puede declarar, son 11 ministros, una mayoría puede decir, si no, no es constitucional. Y pues estará el presidente de que la Corte dijo que no es constitucional. Pero solo se borra, solo se quita del mundo jurídico esa ley si concurre una votación de 8 votos o más. Pues no se alcanzó la votación de 8 votos, por tanto, no es que probablemente se haya declarado que es constitucional, no. Se declaró en un análisis abstracto previo que no es constitucional. Y ahora falta el análisis concreto. Falta que cada una de las partes de las empresas interesadas, en ese caso de la electricidad, se amparen
Y cuando promuevan un amparo, llegan ante un juez de distrito o un tribunal colegiado, llega con la idea de, mira, esto es inconstitucional por este motivo. Y aparte, fue declarado inconstitucional por la mayoría de la, de la Corte. Es decir, tú, tribunal, tienes la opción de concederme el amparo. ¿Sí? Fácilmente puede hacerlo. Tiene elementos más que sobrados para conceder el amparo en ese caso particular. Esto es un análisis previo, se llama abstracto, un análisis abstracto. El Tribunal Electoral no puede hacer un análisis abstracto de leyes electorales, porque han venido muchas veces, se le pide al tribunal que declare inconstitucional una ley fulana, una ley electoral de, no sé, en, en Chihuahua o en Tampico, ¿no? Este, o en Chiapas. Eso no lo puede hacer. Lo que puede hacer es declarar que es inconstitucional y por ende, por consecuencia, no inaplico. No, simplemente no lo aplico en este caso particular. La ley sigue viva, por decirlo así, y se puede aplicar a cualquier otro caso, a todos los demás casos se va a aplicar, pero en este caso ya no se va a aplicar, porque eh, si me aplicó en este caso, y claro, ustedes me pueden decir, es que esta declaración de inconstitucionalidad y por ende inaplicación es un precedente que debe seguir el tribunal a futuro. Y yo le diría que sí, claro. O sea, una manera escondida, bueno, una manera no escondida, de una manera implícita de declarar la inconstitucionalidad de una norma general. Y de hecho, eh, eh, sacarla del mundo jurídico es inaplicarla una vez, porque pues si se presenta otro caso, oye, ya dijiste, hace 2 meses dijiste esto, tienes que, el tribunal, los tribunales deben regirse por la idea de la lógica, como ya hemos visto con los que vinieron al diplomado de lógica. El tribunal debe ser medianamente racional. Como se habla también de la racionalidad del legislador y se busca cualquier interpretación cualquier modo para salvar la constitucionalidad o la legalidad de lo que digan los, eh, los, los legisladores, basados en, no sé si llamarlo mito,
o presunción, qué tan racional sea esa presunción, o qué tan exacta sea esa presunción, quién sabe. Presunción de que el legislador es racional. Entonces, cuando encontramos un, un artículo que dice una cosa y otro artículo que dice más o menos lo mismo, un legislador racional no repite. Entonces, hay que buscar cuál es la diferencia. Por ejemplo, muy bien. Ahora bien, ¿cuál es la competencia de ese tribunal electoral en materia de medios de impugnación? Está en el la fracción 5. La fracción 5 establece que las impugnaciones de actos y de resoluciones que violen los derechos políticos electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos de este país, en los términos que señalen en eh, esta Constitución y las leyes, serán resueltas a través de los medios de impugnación que establecen dichas normas, dichos entramados normativos. Bueno, ya vimos lo que corresponde a la Constitución. ¿Cuál es la base legal, el principio de los medios de impugnación? Tenemos que irnos, decía, a la ley orgánica, el artículo 186, establece la competencia del tribunal para resolver de manera definitiva e inatacable las impugnaciones sobre las elecciones federales de diputados y senadores. La primera, la primera atribución del tribunal es resolver las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores. Obviamente que las de senadores son federales, ¿no? No, no hay senadores locales todavía. Podría existir una Cámara de Senadores local que representara a los municipios, ¿no? No sería imposible, pero pues, ya que estamos en la, en el, en la idea de em, ser el más austeros posibles en la, en, en la prestación de servicios de su justicia electoral, pues no creo que nunca vaya a haber cámaras de senadores a nivel local. Bueno, la segunda instancia es resolver en una sola instancia, de forma definitiva e inatacable, las impugnaciones a las elecciones del presidente de la República.
Y pues en la misma fracción, poco después, tiene un párrafo donde habla de la nulidad. Si el primer párrafo habla de resolver las impugnaciones respecto al presidente de la República, pues gran parte de las impugnaciones son nulidades. Esta elección fue nula. Yo digo que fue nula por lo que sea. Bueno, establece una norma eh, reduciendo las causales de nulidad, aquellas establecidas en la ley el sistema de medios de impugnación. Esta ley establece en las causales de nulidad, si no mal me equivoco, en su artículo 178, que son como 13 o 14 causales diferentes. Y las estudian en el módulo concreto, no sé si a lo mejor sí, de eh, de este mismo diplomado, si no es que ya lo estudiaron. ¿Cuáles son las causales de nulidad establecidas por la ley? Aparte de que la propia Constitución establecía otras causales concretas, y no me voy a meter en eso. Bueno, la ley orgánica, en su artículo, en la fracción eh, tercera del mismo artículo 186, establece que una de las competencias del Tribunal Electoral es resolver de forma definitiva e inatacable las controversias que se susciten por todo lo que diga, todo lo que haga las autoridades electorales federales. Distintas de... sí. Este, distintas a los señalados en las fracciones 1 y 2. 1 y 2. Ya vemos lo que dijo en las fracciones 1 y 2. Es lo que diga la autoridad electoral respecto a las eh, impugnaciones sobre las elecciones federales de diputados y senadores o impugnaciones sobre la elección del presidente de la República. Claro que la autoridad federal, una autoridad electoral, hace muchas más cosas que esas, que resolver, o sea, que referirse a las elecciones de diputados, senadores y presidente. Hace muchas más cosas. Les suplicaría a alguien que si quiere levantar la mano, que deje su comentario o que espere al final de la clase. Vamos a dar unos minutos de preguntas y respuestas para que nos queden claros los conceptos. Entonces, decíamos que en este sistema, que, sistema de medios de impugnación,
Por lo que se refiere a la parte institucional, el artículo 99 de la Constitución se refiere al Tribunal Electoral. En la ley orgánica, en el artículo 86, establece las competencias del tribunal. En su inciso B, esta fracción 3 se refiere a los actos y resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes que pueden resultar determinantes para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones. Entonces vemos más detalladamente cada una de las cosas que puede hacer el tribunal. Vamos a ver el inciso C. Ya, en penúltimo lugar, tenemos actos y resoluciones que violen derechos político-electorales del ciudadano. O sea, se deja para el final lo que hace el tribunal en primer lugar. Porque esto se resuelve a través del juicio de protección a los derechos políticos electorales del ciudadano, y que es la mayor parte del trabajo que resuelve el tribunal. Digamos que el tribunal, no sé si los estatales también, pero al menos el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, el federal se resuelve, no sé, un 70% de los asuntos que resuelve son estos, son juicios ciudadanos. Y se deja para el penúltimo. Y ya para el último, se deja un tipo de conflictos que no son propiamente electorales, son laborales. Conflictos eh, o diferencias laborales entre el tribunal y sus servidores. Así que el, el tribunal va a decidir si, si el tribunal corre a un empleado o empleada y esa empleada o empleado decide que no fue justa la forma en que que la corrieron, puede ir ante el propio tribunal a levantar un juicio. Estos juicios, como los siguientes, esto es el inciso D, vamos a ver el inciso E, conflictos o diferentes laborales entre el INE, bueno, ya no se les ocurrió cambiarle, actualizar el nombre de la institución. Bueno, el INE y sus servidores. Hay algunos
magistrado. Esto consume eh, mm, ¿qué les diré yo? Un 10 o 15% del trabajo de cada una de las ponencias. Y hay algunos magistrados que opinan que, pues, esto es derecho laboral, no derecho electoral. Y como es derecho laboral, se debiera resolver conforme al derecho laboral general. O sea, al tribunal, ¿cómo se llama? El tribunal, mm, bueno, el burocrático. Y pues, también el tribunal resuelve un tipo de conflictos que pues, no vienen, no son exactamente eh, electoral, sino que son cosas que tienen todos, todos los tribunales. Todos pueden tener algún tipo de impedimento. O sea, cuando es un tribunal colegiado, puede ser que alguno de los miembros del tribunal tenga alguna relación específica con alguna de las partes, que sea accionista en la empresa, pues tú no puedes ser juez y parte. Entonces, te debes, eh, te debes disculpar. Y puede ser que una de las partes, la otra parte te diga, oye, es que es en, eh, se debe, ese magistrado no puede estar presente en este juicio porque es accionista de la otra parte. Entonces, pues, claramente, o el pariente, o el papá, vamos a acabar rápido. Em, el inciso G es quizá, aparte de los juicios ciudadanos, la parte que más trabajo le da al tribunal. ¿Qué es lo que resuelve? Impugnaciones contra los actos del Consejo General, del Consejo Presidente, de la Junta General Ejecutiva del INE. Eso lo resuelve en la sala superior. Cuando sean de estos organismos. O sea, cuando sea eh, un acuerdo que emita cualquiera de sus personas o organismos, se impugnan directamente ante la sala superior. Claro que sabemos, pero vamos a ver después, que la impugnación materialmente se presenta ante la misma autoridad y la misma autoridad lo canaliza
y lo manda al tribunal. Pero cuando son actos eh, de otras partes, de otros, ¿cómo se llama? Órganos desconcentrados del INE, pues les toca a las salas regionales. Pero aquí nos estamos viendo la competencia concreta del tribunal a su interior. Y finalmente, lo que pueda hacer eh, es competente para hacerlo, es resolver unas dudas, em, resolver lo que se refiere a las normas de propaganda política electoral, que dan pie a imponer sanciones. Imponer sanciones, este, eh, alto, no solo multas, sino otro tipo de castigos a través del procedimiento especial sancionador, que ya veremos, si no lo conocen, ya lo veremos más a detalle en lo que sigue. Último, tenemos la ley, cuál es la, la competencia que se impone a sí misma la ley. El sistema de medios de información tiene por objeto garantizar los principios de constitucionalidad, de legalidad y la definitividad. Eso lo vamos a ver enseguida. Eh, Podemos decir que de esta manera nuestras normas que se refieren a la materia electoral, y especial las que se refieren a la materia eh, procesal, contenciosa, establecen, repito, un sistema de medios, un sistema integral de medios de información que pretenden resolver todos los problemas que se puedan presentar. Y pues esto fue todo por lo que es el fundamento de de la, de la competencia del sistema de medios de información. Ahora, pasando a eso, vamos a hacer una pequeña pausa. Son las 12:09. Una pequeña pausa de unos 5 minutos. Para continuar. Y les prometo que una cosa que no me gusta hacer, y pues, lo debería haber dicho antes, es em, eh, presentar diagramas de la ley. Bueno, pues la ley en teoría la tienen ustedes. No hace falta que yo se las diga.
cuál es. Pero en estos casos sí se considera que ha valido la pena comentar artículo por artículo. Artículo por artículo, aunque sea poco pedagógico, aunque sea eh, muy, muy cansado, aunque sea lo que sea. El momento que se va a reducir la lectura, la exposición de la ley al mínimo indispensable. Entonces son las 11 y 10, no, 11 no, son 12 y 11. Les pido que pagamos una pausa hasta las 12:15. Pueden apagar sus cámaras y a las 12:15 espero vernos de nuevo aquí para que vaya al baño o lo que sea.
Bueno, ya estamos otra vez reunidos y una de las cosas más importantes para entender los medios de impugnación es cuál es, cuál es su finalidad. Y bueno, de esto se pueden derivar muchas interpretaciones muy interesantes. Pienso, supongo que todos están viendo la presentación. Si alguno no la puede ver, por favor, solamente infórmelo, porque hay veces que no se despliega bien. En algunas computadoras no se despliega bien la presentación. Pero que sí es importante que lo veamos. ¿Cuál es la finalidad? Es el acceso a la justicia. Es el complemento del derecho de acceso a la justicia. Es más, derecho humano al acceso a la justicia. Este derecho es de la ciudadanía, de los candidatos, partidos políticos, agrupaciones políticas y demás sujetos de derecho electoral. Con demás sujetos de derecho electoral me estoy refiriendo a notarios, que tienen una participación muy especial en la jornada electoral y eh, en la vida de los partidos políticos. Me estoy refiriendo también a los observadores nacionales, observadores internacionales, a las que se encuesta, las encuestadoras, pues son, mm, digamos, sí, en cierto modo, sujetos de derecho electoral. Es más, son importantes, porque ¿cuántas veces no ha fundado el resultado de una elección la popularidad? Sabemos que la popularidad, si un candidato es popular o no, o tiene una intención el voto del 30 o del 45%, pues tiene una importancia muy relativa. Lo que opinen los demás puede ser importante, pero recordemos que hasta hace pocos siglos, el 100% de la población pensaba que la Tierra era plana, de que no se podía salir de la Tierra, no se podía llegar a la Luna, ¿no? Porque había una esfera de cristal que lo impedía, y que las estrellas estaban girando en esa esfera de cristal. Eso es lo que pensaba la gente, y que la Tierra, algunas personas, unos pueblos pensaban que la Tierra pues, estaba suspendida sobre un elefante, y este sobre otro elefante, y este sobre otro, y otro, hasta el infinito. Entonces,
lo que digan las personas, lo que opinen, lo que tiene una importancia relativa. Este, bueno, eso es por las casas encuestadoras, pero una encuestadora sí puede mover las preferencias electorales. Una encuesta, eh, si yo voy a votar y a un país que no conozco, pero de pronto me dieron derecho al voto, yo puedo votar por Dimitri o por Piotr o por Vladimir. ¿Por cuál voto? Pues si me entero de que un 99% va a votar por Dimitri, mira, a lo mejor ese 99% tiene razones suficientes como para que Dimitri sea el bueno. ¿Eh? Entonces, yo voy a darle mi voto también a Dimitri. Bueno, el acceso a la justicia tiene dos factores, que es minimizar amenazas o restricciones y maximizar derechos. Un derecho, hay que ver cuál es la naturaleza propia de los derechos. Los derechos son, de algún modo, se les ha llamado eh, ficciones. Son ficciones. Son ficciones que habitan en la mente de todas las personas o de las otras personas y que conducen el comportamiento de esas otras personas. Pero si yo tengo un coche, yo soy propietario del coche, tengo derecho a ese coche. Estoy pensando que todos ustedes piensan que yo tengo derecho al coche. Y por ende, no se van a subir a mi coche. Eso es un derecho, básicamente. Eh, una cosa que habita en la mente en la imaginación de las personas. Pero no es un ente imaginario así como si hablamos de Batman o cosas fantásticas. Son entidades mentales, entidades de imaginación que son extremadamente útiles. Gracias a esas entidades, a ese tipo de imaginaciones, es como nos hemos podido organizar como sociedad. Porque de otro modo hubiera sido imposible que la sociedad fuera de más de 3 personas. Em, y si nos da tiempo, hablamos más de los derechos como un mito. Bueno, no solo los derechos, los podemos considerar como
actividades eh, de imaginación, sino también otras cosas muy claramente. Todo lo que se le ha dado a todas las entidades de imaginación a las que se les ha dado una entidad metafísica. Metafísica es que existen en sí, por ejemplo, la soberanía, la patria, que claramente son cosas, son ficciones, son ficciones útiles que no podemos, es decir, no son mentiras, pero tenemos que entender que son ficciones, igual que los derechos, incluyendo también eh, los derechos humanos. Y por eso, y por ser ficciones, y por ser entidades de pensamiento, es que puede haber más y más y más y más derechos humanos. Los derechos humanos no se los van a encontrar en una piedra. Tú trata de encontrar un nuevo derecho humano, a donde tienes que ir a buscar esa tu imaginación. Claro que eh, no es tan sencillo. O sea, falta que toda la sociedad esté de acuerdo en que en darle, concederle ese derecho a esta persona. ¿Por qué creen que no se ha introducido así con fuerza el derecho humano al Internet? Porque para el Estado sería dificilísimo, sería carísimo prestar servicio de Internet en todas partes de la República. O sea, no nos alcanza para que todo el mundo tenga Internet. Entonces, a pesar de que es una cosa muy necesaria en Internet, tan necesaria que actualmente estamos conectados a una clase de derecho electrónico por Internet, no podemos decir que sea, no podemos extender el derecho humano a todo el mundo. Eso significa llevar de Internet a, a Tlapa, Guerrero, y eh, a todos, a todos los municipios de Oaxaca, lo que nos cueste llevar Internet a todo el mundo. Pues son cosas que simplemente no se pueden costear todavía. Espero que en el futuro sí sea posible y que no exista ese impedimento y que el Internet sea considerado como un derecho humano. Que el Internet sea considerado como un derecho a la comunicación, ¿no? En fin, el objeto de los medios, del sistema de medios de información, es que todos los actos y resoluciones de las autoridades se sujeten invariablemente a los principios de legalidad, constitucionalidad y definitividad. No hace mucha falta que les explique cada uno de estos, que los explique la legalidad, que se comporten
según la ley, según la Constitución, la constitucionalidad y la definitividad, si ustedes cursaron, toman un curso de amparo alguna vez, saben que una de las reglas fundamentales del amparo procesales es haber agotado todos los pasos previos a la, al amparo. O sea, si había una apelación de no sé qué, tienes que haber acabado. Y si había un recurso de fraude, tú tienes que demostrar que ya terminaste, agotaste toda la cadena impugnativa. Porque si quieres subir al sexto piso, tienes que construir, para construir el sexto piso, tienes que construir el piso número 5 y para eso el piso número 4, el piso número 3, el piso número 2, el piso número 1, los cimientos. No puedes construir un piso 6, sí. En materia electoral se da una particularidad y es que en algunos casos, para salvaguardar el derecho humano al acceso a la justicia real, efectivo, algunas veces no se pueden agotar todos los medios, porque agotar un medio significaría perder el tiempo suficiente necesario para que pase algún acto electoral determinado y se pierde un derecho. Entonces, no se pueden agotar todos los medios, todas las eslabones, y se puede acudir ante la sala superior, ante las salas regionales, según sea el caso, alegando que no se puede eh, concluir eh, los anteriores eslabones, y que quieren que, por ende, el tribunal conozca del caso. Y hay algunos casos que puede ser, el tribunal analiza, pues sí, si completara todos los casos, todos los pasos, todas las etapas, se violaría ese derecho. Perdería esta facultad, esta atribución, o se convertiría en imposible o se haría irreparable el daño fulano. Entonces, debo dar entrada antes de, o sea, me voy a saltar el, el principio de definitividad. Y esto es justamente la palabra, per saltum. Per saltum es justamente lo que les acabo de explicar. Y ustedes pueden pensar que es muy, muy
extraño que se presente un peristaltum. No, es cotidiano. Es cotidiano. O sea, no sé en qué porcentaje, la verdad. Pero no es extraño que eh, verse en una ponencia con un caso sí, que se conoce, que se le da entrada al asunto peristaltum, pues cada 15 días o algo así. Y eso cada ponencia, y son 7 ponencias. O sea, hay muchas, se recurre a esa figura en muchas ocasiones. Pues, ya, para concluir, el objeto, el propósito de los medios de impugnación tiene estas características. Una de las características es cumplir con lo que establece el artículo 17 de la Constitución. Es decir, que es el artículo donde se habla del derecho, que ahora es derecho humano, que antes era garantía individual, de que se te administre justicia por tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Y ese es un tema muy importante. Ya vamos a ver, en cada, cada medio de impugnación tiene eh, sus plazos, perdón, disculpen, y es necesario que se cumplan con esos plazos para que la justicia sea pronta. Y también eso incide en que sea completa, en el menor sentido de que sea imparcial. Vamos a ver qué es lo que protegen los derechos, a dónde alcanza la protección de los medios de información. Por un lado, aquí, eh, según un criterio humanista, también según un criterio estadístico, se protegen los derechos políticos, político-electorales de todas las personas. Todas las personas. Esa frasecita tiene su truco. Para empezar, hay derechos políticos que no sean electorales. Me gustaría escuchar a alguno de ustedes. Me gustaría preguntarles si tenemos derechos políticos que no sean electorales. Un ejemplo,
Vamos a preguntar, no sé, a Axel, ¿qué opina sobre esto? ¿Tenemos derechos políticos que no sean electorales? ¿Sí me escucha? No sé si me escucha. No, no se escucha bien. ¿Me escucha? Sí, un poquito. ¿Me escucha o no? Sí, ahora sí. Yo considero que no hay derechos políticos que no sean electorales, en el entendido de que pues la materia electoral abarca desde los partidos políticos, candidatos independientes, y que pues todo se rige primeramente por la Constitución y en segunda por leyes electorales. Entonces, digamos que en el ejemplo que usted daba en lo civil, no tendría nada que ver, por ejemplo, el derecho a una pensión, que es meramente civil, a el derecho de un ciudadano a ser votado y a poder votar. Considero que son específicos los derechos políticos de la materia electoral. No sé si me expliqué con la respuesta. Sí, bueno, pues, pues bien, yo creo que eh, es buena tu, tu opinión, pero me gustaría escuchar a alguien más que, que opine sobre ese tema. No sé, Jonathan, ¿hay algún derecho político que no sea electoral? Hola, buenos días. Ay, pues hizo una buena pregunta. Yo había pensado a lo mejor en un primer momento, a lo mejor el derecho a la libertad de expresión, que en un momento dado pues todos los tenemos, pero puede ser que en un determinado momento sí tenga connotaciones, ya cuando se habla de política, pues sí tenga connotaciones en un momento dado como electorales, ¿no? Aunque no necesariamente, ¿no? Nosotros podemos tener en un momento dado una opinión y darla de manera, a lo mejor que no apoyar en un momento dado algún partido político o candidato, ¿no? Lo que sí tengo muy claro, pues es que a lo mejor esta distinción, ¿no? Antes hablaba de las garantías individuales que se encontraban del 1 al 28, porque el 21 habla de la suspensión, ya decíamos que teníamos todas las garantías individuales del derecho a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y hacía una distinción clara que teníamos los derechos político-electorales, que son los que se encuentran en el artículo 35, ¿no? Pero yo ahora sí que como a bote pronto sería a lo mejor el ejemplo que yo le podría dar. Es Ok, sí, no, si no hay más en un comentario, yo, este, William, ¿tú querías decir algo? Ahora que lo comenta Jonathan, a mí me parece también de que en un momento algunos derechos pudieran ser no tiene precisamente este entorno electoral, como en el caso del derecho a la asociación o en el caso del derecho de la participación de una persona en la vida política de un partido, que no necesariamente pudiera ser en digamos, en este marco precisamente electoral. Bueno, en esencia, no sé si puedo darme a entender el hecho de que de la participación de una persona que quiera participar en la vida política de algún partido o tener o ejercer su derecho de asociación que también está pues, es uno de los derechos políticos que están sustentados en la Constitución. Ok, sí, Mendoza, ya vemos que hay derechos políticos que no son electorales.
me pareció eh, muy atinado las opiniones que han externado. Creo que eh, los derechos como el bueno, un derecho político es participar en la cosa pública, ¿no? Participar en la consecución de acciones que redunden, cuyos efectos redunden en una mayoría de la población, en toda la población. Si es derechos individuales, eh, podemos pensar la libre expresión claramente y pues con su doble cara de derecho a la información, o que también podemos pensar, no sé, en derecho a la petición, de modo que el legislador, vamos a pensar, tenemos que partir de la base de que el legislador es racional, de que si se establece una expresión, tiene que ser por algo. Ahora, el segundo truco que tiene esta frase es que se refiere a todas las personas. ¿Ustedes creen? Dígame qué derecho político electoral tienen todas las personas. Porque todas las personas son todas las personas, incluyendo desde nosotros que estamos, digamos, núcleos mayormente urbanos en este país, que supongo que todos somos mexicanos por nacimiento, eh, que vivimos en este país, que con lo que pasa en este país nos interesa porque vivimos aquí. Información pública, sí, claro. Eso es, exactamente. Hay, hay algunos derechos políticos electorales, pero no sé qué tan electorales sean, qué tan electoral sea este derecho que acaban de decir, la información pública. Porque cualquier persona, desde Rumania, desde Ucrania, así que en sus momentos de que no le cae un misil, puede puede intentar hacer efectivo el derecho a la información pública pidiéndolo por internet. Oye, yo quiero saber, en México, yo vivo en Ucrania, me llamo Volodymyr Zelensky, y yo quiero saber eh, cuántos, cuánto se gasta eh, el Estado mexicano en elecciones. Voy a mandar y por la ley de la transparencia, el Estado mexicano tienen que responderle a Volodymyr Zelensky, que nunca ha estado en México, no conoce México, nunca va a estar en México, pero este derecho político, quién sabe qué tan electoral sea. Bueno, puede ser que
digamos que la frontera entre los derechos político-electorales y los derechos políticos simplemente no está muy clara. O sea, es una frontera borrosa, por lo menos. No es que no haya frontera. Hay unos magistrados, sí, escuché en la anterior conformación, querían borrar eh, en los discursos oficiales la palabra electorales y poner los derechos políticos. Y se van a encontrar que con que muchos, con que los discursos de muchos magistrados de esa época, pues, hace 4 años, hablaban de los derechos políticos, que el tribunal está hecho para pues, a- a, eh, proteger los derechos políticos. Pero en, ah, pero lo que acaba de decir Martín, el derecho de la información pública, es un derecho político que quizá no es un derecho electoral. Puede, claro que todo puede tener algún impacto en una elección, de alguna forma. En eso se convertiría en derecho político electoral. Pero este derecho no es protegido por el Tribunal Electoral. Entonces, también eh, hay, hay fronteras borrosas, incluso en nuestros particulares casos, ¿no? Lo que sí es que no te cabe duda de que es lo que se protege, para la protección de los derechos políticos electorales, es, ¿no?, los espacios de liberación política. Un, ¿qué espacios de liberación política tenemos que se nos ocurren? ¿Salud? Este, aparte de la plaza pública, ¿qué otros espacios de liberación política se les ocurre que existen? Donde se discute las cosas que pueden afectar a toda la sociedad. Creo que tú, creo, Álvaro, que tú quieras decir algo. Sí, la vida pública y política, o de qué aspecto. ¿Qué, qué cuáles espacios tenemos de liberación política? La Cámara de Diputados, bueno, el Congreso de la Unión, bueno, en el caso si se hay participación para elegir al presidente, pues en los mismos debates, considero yo, ¿no? ¿Ok? Martín, actual, incluso las redes sociales, claro, claro, ya se han expandido mucho los espacios. Los periódicos, la televisión, los noticieros, la radio, la mitad de las cosas que se
transmiten por radio son informativos, que se refieren a algún aspecto de la vida pública. Se trata de proteger esos espacios. Se trata de que sean libres. Se trata de que todo el mundo pueda decir lo que sea, lo que quiera. Digo, dentro de los términos de respeto, y construcción que implica la ley, ¿no? Pero un espacio de liberación política se ve protegido. Hace no mucho hubo un juicio que le quisieron hacer a un periodista, a Joaquín López Dóriga, y eso dio pie a un asunto que se protegió al periodista. E incluso se estableció una sentencia de, muy importante, que se estableció ¿cómo se llama? El manto de protección. Se estableció un manto de protección legal a los periodistas. El periodismo en México cuentan con ese manto de protección legal. Claro, que no es lo mismo tener un manto de protección legal para que tú puedas decir lo que quieras, más o menos, a que te vayan a poner un policía para que no te den un balazo. ¿Cuántos? Llevamos como 37 periodistas muertos en este año, ¿no? Entonces, la protección de los espacios de la relación política no llegan no son no llegan tan allá. Bueno. Vamos a ver cuáles son los principios constitucionales que se refieren a las elecciones, al sufragio, a la organización del funcionamiento de las autoridades electorales y actos y resoluciones electorales. Bueno, y organizaciones electorales. Los principios que establece la Constitución para las elecciones es que sean libres, auténticas y periódicas. Periódicas, se entiende la periodicidad, ¿no? El presidente de la República, 6 años sin posibilidad de reelección. Senadores, 6 años con posibilidad de reelección por una sola vez. Y diputados, 3 años
con posibilidad de reelección por otras 2 veces. Eso es la periodicidad. Si se cumple, estamos ajustándonos a los parámetros que marca nuestra Constitución. Bueno, del sufragio. Tiene que ser universal, libre, secreto y directo. De la organización de las elecciones. Tiene que haber certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Cada uno podemos hablar un día entero de cada una de las cosas. Y aparte, en la organización y funcionamiento de las autoridades electorales debe haber autonomía e independencia. De los actos y de resoluciones electorales tienen que ajustarse a la, como veíamos hace un momento, constitucionalidad, legalidad y definitividad. Y otro principio muy importante que guía, que es transversal, por decirlo así, a todos los actos electorales, es la equidad. Y la equidad, pues, se protege de muchos modos que ya iremos viendo con detalle. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario hasta aquí. ¿Hay algo que quieren aportar? ¿Alguna experiencia que hayan tenido, que puedan enriquecer el diálogo? Alfonso, Javier, ¿que quiere decir algo? ¿Se desconectó? Bueno, muy bien. Entonces, estemos en contacto el día de mañana a la misma hora en el mismo canal. Ya. Muchas gracias, hasta mañana. Me despido. Hasta mañana. Hasta luego, Hasta gracias. mañana. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Muchas gracias, hasta mañana.